Bueno, ¿se oye bien? Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta presentación tan cariñosa. Bueno, la verdad es que cuando se planteó la conferencia, desde el primer momento tuve claro que, bueno, que iba a enseñar algún proyecto. Enseñaré los 3 últimos proyectos, ocupará esto más o menos las 3/4 partes de la conferencia, pero también quería dejar constancia, porque al fin y al cabo iba a hablar de nuestro trabajo, de un trabajo que para mí ha sido básico, como ya ha recogido Miguel Ángel, ¿no? Que yo no concibo, desde luego, la arquitectura sin la enseñanza, ni la enseñanza sin el ejercicio de la arquitectura. Y quería, en unos tiempos que yo considero que son muy complicados para la arquitectura, muy complicados. Ayer estaba en Barcelona en un acto y realmente estuvimos unos cuantos compañeros hablando, y es verdad que siempre la arquitectura, si uno analiza la historia de la arquitectura, siempre ha habido como una permanente discusión acerca de la crisis de la arquitectura y la crisis de la enseñanza. Pero yo creo que ahora hay un signo distintivo que hace que sea más preocupante, porque esto ya no tiene que ver con la manera en que el arquitecto ejerce, ya no tiene que ver cómo la sociedad a la que servimos se relaciona con la arquitectura, sino tiene que ver con algo que es fundamental, que es la pérdida de identidad del propio arquitecto. Es decir, yo no estoy muy seguro de que ustedes, bueno, estoy completamente seguro de que ustedes, me voy a dirigir a los alumnos como vosotros, de que vosotros vais a ejercer la arquitectura de una manera radicalmente distinta, no de la que hicimos nosotros, sino incluso a lo que os estamos transmitiendo. Entonces, me parece importante hacer una reflexión respecto a la enseñanza de la arquitectura, más en la escuela que en mi escuela, que me parece importante. Hace como 2 meses publiqué en la revista Domus un largo artículo que venía a resumir, también a dar algunas pautas, naturalmente no solo a hacer una reflexión crítica, sobre cómo entendía yo que se tenía que enfocar la enseñanza de la arquitectura hoy. No estoy muy seguro, es decir, tengo la sensación de que se va improvisando de una manera muy continua. Y lo que voy a hacer va a ser leerlo muy rápidamente, no todo, una parte, porque creo que así dilatamos menos, porque yo me pongo a hablar y puedo no llegar a los edificios, casi prefiero porque seguro que vosotros preferís los edificios que lo que os voy a contar ahora. Pero lo voy a decir, sinceramente, es decir, aquí hay estudiantes que tenéis que estar preocupados realmente por lo que voy a comentar ahora. No van a ser cosas fáciles ni descriptivas. En este artículo lo que intentaba era descubrir cuáles son los fundamentos, precisamente las características de esa relación entre la sociedad y la arquitectura actual, que hacen que, a mi entender, sea momentos mucho más críticos que todos aquellos que se han ido repitiendo a lo largo de la historia. También hemos de decir que seguramente todos los que han vivido cada momento han pensado que el suyo era el más crítico, pero bueno, forma parte de la... En todo caso, quiero que sirva, seguramente los alumnos de posgrado que me han oído más veces están más acostumbrados a estas reflexiones, los alumnos de otros cursos menos, pero por favor, aunque no entendáis mucho, tenerlo en cuenta. Voy a leer muy rápidamente. Me refería en este artículo a 3 problemas que yo entiendo que son fundamentales a la hora de entender los problemas de la enseñanza de la arquitectura. Por cierto, problemas de la enseñanza similares en casi todo el mundo. Junto al artículo mío, que era en agosto, hubo otro artículo de Juhani Palasma en junio, y otro artículo posteriormente de Wilfred Wang, y los 3 nos asignaron, a mí concretamente Europa, pero al final nos dimos cuenta de que coincidíamos mucho. Voy a intentar leer esto y me voy a referir a lo que en este artículo yo citaba como 3 cuestiones básicas y fundamentales que están detrás de esta crisis, ¿no? Hablaba en primer lugar de una razón estructural que tiene que ver naturalmente con los planes nuevos que se han implementado de lo que nosotros llamamos Bolonia, y luego hacía referencia a una cuestión más conceptual y a una cuestión más estratégica. Decía, el plan de Bolonia, plan cuajado de objetivos importantes, pretende configurar un modelo de formación universitaria fundamentado en un sistema que garantice una formación básica de contenidos, posponiendo la parte más profesional y específica a cursos de posgrado e incluso a la formación recibida en las empresas cuando el alumno acceda al mercado laboral. Y decía, en arquitectura esta implementación se ha resuelto en la mayoría de los casos como una malinterpretación o una fácil interpretación de la misma. Su objetivo, como es lógico, no era disminuir la calidad, seguramente, la calidad de la formación y tomar caminos cortos, sino más bien todo lo contrario.
Bolonia debería haber sido, como respuesta a la evidente transformación acaecida durante los últimos años respecto al papel del arquitecto y a la manera de producir arquitectura, la oportunidad para una revisión completa y profunda de las materias y de las enseñanzas, introduciendo nuevas, replanteando las existentes, intensificando o disminuyendo la presencia de unas y otras. Debería haber significado incluso la desaparición de gran cantidad de escuelas que no tienen sentido dada la demanda actual, y menos si tenemos en cuenta el nivel que da su formación. En todo caso, debería haber sido una oportunidad para haber realizado una transformación estructural importante, y no, como ha ocurrido en buena parte de los casos, conformarnos con simples recortes de las materias tradicionales, en ocasiones las más imprescindibles, por cierto, como puede ser la historia, etcétera, etcétera, o con operaciones de cosmética dictadas por la burocracia académica a la que no le ha resultado cómodo poner en cuestión un sistema que estaba llamado a ser revisado. Esto en el caso de las escuelas públicas es palpable y evidente. Y así hoy muchas escuelas de este ámbito europeo están disminuyendo la dedicación a materias básicas como son la historia de la arquitectura o las relacionadas con la construcción y las nuevas técnicas y materiales que son esenciales, sin implementar a cambio otras que también hoy son esenciales en el contexto actual y que podrían considerarse muy necesarias, como son, por ejemplo, aquellas referidas a ciertos conocimientos de la realidad económica, política o social en la que los arquitectos continuamente nos vemos envueltos. Desafortunadamente parece pues que Bolonia se ha traducido en una simple disminución de exigencia y conocimientos en vez de una oportunidad para repensar cómo esta exigencia podría ser más útil para los alumnos de nuestras escuelas. Hablaba luego de otros dos conceptos, si se quiere, menos entendibles por vosotros, pero yo creo que sí. Hablaba de uno más conceptual, decía, este principio afecta fundamentalmente a los presupuestos conceptuales sobre los que basamos la formación. Su influencia no siempre se expresa, decía, pero por ello mismo es más efectiva y preocupante. Nos referimos a la fuerte presencia en nuestras escuelas de la cultura del objeto por el objeto, o más específicamente la cultura de la apariencia del objeto. Es un hecho, decía, que en nuestra sociedad es ya más importante cómo se presentan las cosas que cómo son. La arquitectura y su enseñanza no escapan a lo que nace como una banalización. La realidad a la que ha de servir la arquitectura, aquella que es precisamente la que vista con ojos distintos es capaz de producir la mejor arquitectura, de servir de crisol fructífero para desarrollar las más interesantes creaciones, ya no es una referencia ni algo sobre lo que pensar y formarse. El objeto, la pieza arquitectónica, se contempla por buena parte de nuestros estudiantes y, lo que es peor, buena parte de nuestros profesores, como algo autónomo, un fin en sí mismo, sujeto de manipulación en falsos laboratorios arquitectónicos, en donde cualquier condicionante derivado del conocimiento de la realidad es sospechoso de coartar la libertad creadora de nuestros estudiantes. El hecho cierto es que, como consecuencia de esta actitud, ciertas escuelas acaban negando la importancia de aquellas materias que son precisamente las que permiten descubrir los contenidos que sustentan y dan sentido al objeto arquitectónico, entendido este como sujeto de valores y razones sobre las que reflexionar y no solo sobre la apariencia. Este culto al objeto autónomo ha creado un preocupante vacío de conceptos en el que en muchos casos se engaña a los alumnos, sustituyendo la siempre intensa labor de aprendizaje a través de la investigación crítica, que es la esencia de la universidad, por una más ligera y solo aparente actividad especulativa, donde todo vale con tal de que el resultado sea más o menos sorprendente a primera vista y fundamentalmente siempre en términos visuales. ¿De verdad podemos pretender hacer mejor arquitectura y formar mejores arquitectos si prescindimos de la realidad sobre la que actuamos? ¿Podemos aspirar a transgredir o mejorar esta realidad sin recibir en las escuelas los conocimientos básicos, sin desarrollar los mecanismos fundamentales que nos permitan interrogarnos críticamente respecto a la misma? No nos engañemos, Es decir, los estudiantes, nosotros nos formamos en una escuela, yo recuerdo, en la que con un profesor maravilloso como era Javier Carvajal, pero que se traducía una idea de que en el fondo la escuela era la última oportunidad para hacer un proyecto, que luego nos encontrábamos con la realidad tediosa, la realidad complicada, la realidad que nos iba a hacer difícil hacer arquitectura, nada más lejos. La realidad, por cutre, por mala, por tediosa que sea, es un magnífico crisol para hacer arquitectura. Lo que pasa es que los profesores tenemos que enseñaros precisamente a ver con unos ojos distintos esa realidad y dar las respuestas que merecen la pena a los problemas. Hoy lo que se hace fundamentalmente es inventar problemas que naturalmente se derivan de un proceso solamente especulativo en términos estilísticos o caligráficos, pero no, y esto es muy importante. Enseñar y hablar sobre la realidad
lejos de lo que se pensaba hasta ahora, que era una especie de mecanismo profesional, al margen de la gran arquitectura, es una falsedad extraordinaria. La arquitectura se hace desde la realidad, y precisamente tiene el objetivo de transgredir y mejorar, de superar esa realidad. Si no la conocemos, es imposible. Y esto es así. Y tenemos que decirlo. Hoy hablaba con mis chicos de que tienen que saber que al final una luz determinada requiere otra luz determinada. Estas cuestiones que parecen banales, bueno, pues esa luz es fantástica para poder hacer una fantástica solución formal. Esto tenéis que entenderlo. Decía luego, citaré finalmente una cuestión que nos refiere a cómo los actuales sistemas, tema muy importante este, de producción arquitectónica han influido en el carácter de las enseñanzas de la arquitectura. Hablamos también de una influencia lenta pero inexorable en sus consecuencias académicas. Es un hecho hoy que se ha intensificado de manera importante un proceso de socialización en la manera de producir arquitectura, entendiendo por ello el predominio del trabajo grupal en el que el concepto interdisciplinar parece requisito fundamental si hablamos de cualquier decisión pretendidamente seria. Esto es fundamental, y entender cómo se está desvirtuando el concepto de la interdisciplinaridad me parece básico para entender también cómo las escuelas de arquitectura tienen que orientar sus enseñanzas. En realidad, digo, nada demasiado novedoso. Si miramos la historia de la arquitectura, los arquitectos siempre han trabajado con otros y para otros. Artesanos, constructores, otros técnicos, clientes, instituciones, ámbitos de poderes económicos, todos ellos han ayudado a dirigir y sustanciar nuestras decisiones. Y estas decisiones, en la medida que se refieren a una realidad compleja y vital, se caracterizaban en su momento por una curiosidad intelectual y práctica que implicaba necesariamente disponer de ciertos conocimientos adscritos a otras disciplinas. Eso sigue siendo igual. Pero en este contexto de trabajo grupal e interdisciplinar, y esto es lo que ha cambiado, era sinónimo, en ese momento, sinónimo de refuerzo y mejora de cada una de las disciplinas implicadas, también para la arquitectura, que obtenía así mejores resultados y que no veía en esta manera de trabajar, muy al contrario, disminuir su papel como disciplina específica. Sin embargo, en nuestros días, especialmente en una sociedad que sospecha y teme la toma de decisiones, que levanta continuamente un inmenso edificio burocrático y normativo tendente a diluir cualquier responsabilidad, se teme la responsabilidad, el concepto interdisciplinar es desafortunadamente sinónimo de un consenso cuyo objetivo no siempre es la búsqueda de la mejor solución arquitectónica, sino la de generar un sistema socialmente aceptado que intente disminuir problemas y responsabilidades que puedan derivarse de las decisiones que implica este proyecto de arquitectura. Se busca una arquitectura que sea más negociable, más fácil, supuestamente más democrática, aunque todo ello sea profundamente falso. Ahora la acción interdisciplinar resulta disolvente, en muchos casos, y no suma sino que puede llegar a relegar a los arquitectos y reducirnos a papel de expertos en fachadas, muy lejos de la metáfora del director de orquesta que coordinaba conocimientos y que en el ejercicio de síntesis, que era el proyecto, lograba un mejor resultado. Os voy a contar una anécdota. Yo estaba hace un mes en Madrid en una obra que estoy haciendo. Naturalmente os podéis imaginar además la leche que hice. Y me encontraba rodeado, pues, un ingeniero de instalaciones, ingeniero de sistemas, ingeniero de control de calidad. Iba rodeado de 12 tíos que más les hubiera ocupado coger el pico y ayudar a hacer la obra, una especie de staff, de gente rodeando, no sé qué tal, y yo oía que decía, no, es que esto sea, bueno, pero esto lo podemos hacer así, no sé cuántos. Yo mudo. Esto, bueno, si cambiado esto, tal, y así todo, ¿no? Y de repente dice uno, bueno, eso puede afectar a fachada. Pachi. Mira, yo cogí una mala leche y digo, todos fuera de aquí inmediatamente, los eché. Pero bueno, todo lo que habéis estado diciendo no afectaba al edificio, o sea, solo me llamáis os giráis a mí cuando os habla de la fachada, que mira, aquí mando yo. Así que cogeros y todos fuera. Naturalmente ya todo cambió, no sé qué tal, pero es que no, pero esto es una realidad. Esto lo han asumido, que somos asesores de fachadas, pero ¿qué coño es esto? Esto es muy importante. No ocurre ya hoy eso, no son hoy numerosos los agentes que promueven arquitectura y que no fiándose de nuestros conocimientos a los que hemos ido renunciando, nos relegan a simples especialistas estéticos. Esto, en Francia, a los arquitectos nos encargan el proyecto básico ya es mucho.
Es decir, somos auténticos asesores, y luego hay ingenieros, y no sé qué, está pasando lo mismo en Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, los mecanismos productivos de la arquitectura, con esta interdisciplinaridad, que es algo que nadie discutía, están introduciendo la falsedad de que la responsabilidad no existe. Por lo tanto, si no existe la responsabilidad arquitectónica, y no me refiero a la responsabilidad civil, sino a la responsabilidad de la toma de decisiones, se está diluyendo el papel del arquitecto. Y nos están relegando a una parte más. Esto es fundamental, y esto tiene que ver, en la parte que nos ocupa, con la falta de conocimientos. Bueno, voy a acabar con 2 puntos más que he añadido y que me podrían interesar. Podría añadir, y acabo rápidamente, de manera más específica la implicación de las nuevas tecnologías de representación y producción arquitectónica, a la que, por cierto, no se le da suficiente importancia. Yo veo ahora cómo me dibujan la mayor parte de los chicos y no me saben dibujar a lápiz, y hablo de alumnos de posgrado, pero es que cuando trabajan con el ordenador dibujan peor. Bien, muy valiosos en términos instrumentales, pero que convertidos en fines en sí mismos han alejado en muchos casos la formación de nuestros estudiantes de algunos fundamentos y materias básicas a los que nunca se debería haber renunciado. Una visión fragmentada del proyecto de arquitectura, del ejercicio de arquitectura, una abundancia de imágenes y de códigos solo bidimensionales en sustitución de conceptos, etc. Ha sido el resultado de esta confusión entre medios y fines, haciendo que los arquitectos o bien nos acerquemos a la esquemática visión solo objetual a la que ya nos hemos referido, o a una falta de distancia que deja lo conceptual, lo que sustenta los contenidos, reducido a casos muy especiales. Los alumnos no saben dibujar, y lo peor, no saben pensar a través del dibujo. También hablo con carácter general. Mira, a mí lo más fácil es decir que todo esto es estupendo y que no sé qué tal, pero estamos en una escuela de arquitectura que tiene una voluntad de enseñar y con calidad. Es bueno deciros esto, porque entre otras cosas no penséis que vais a encontrar de la escuela y de los profesores todo. Es decir, esto es como yo siempre digo, nosotros podemos sembrar en un campo abonado, pero el abono lo ponéis vosotros. Interés, formación, ver lo que se ha hecho, la historia, dibujarlo, aprenderlo. Si no, nosotros podemos hacer poco. No sabéis leer la historia, ya no hablo de plantas y secciones, ni el contexto, y esto es lo más importante, en el que nace la arquitectura y de donde obtenemos nuestros referentes. Finalmente, la cuestión de la exigencia. Siempre se ha puesto el modelo sajón, y particularmente el americano de las grandes universidades, como muestra. En ellos no se podía suspender, es verdad, pero claro, nos hemos olvidado de la otra parte. Pero se han olvidado las condiciones económicas de selección y sobre todo de los medios en un contexto completamente diferente al nuestro. Claro, en Harvard piden 10.000 la solicitud de acceso y entran 200. Y hay 8 profesores por profesor, hay 8 alumnos por profesor o 10 por cada 2 profesores. Es difícil suspender en ese contexto, porque entonces seguramente el tonto es el profesor. Pero claro, no pasa lo mismo en España o no pasa lo mismo en Europa. Es decir, implementar un sistema en el que no se puede suspender tendría que ir también implementado con las condiciones de partida. Implementar el sistema sajón, que tiene sus valores y sus inconvenientes, debería ser en su totalidad, no solo parcialmente. La exigencia ya venía incluida en el sistema de selección, decía. Una vez más, la simplista aplicación a nuestro sistema ha generado, a su vez, una reducción de la exigencia donde el alumno ya no es tal, sino sois clientes. Estupendo, pero esto podemos exigir más o podemos exigir menos. Si os exigimos menos, la sociedad, bueno, tampoco estoy muy seguro de que os lo pida, pero dejaréis de ser arquitectos, sencillamente seréis un voto en un grupo. Bueno, ¿no estamos así engañando a padres y alumnos? ¿No estamos siendo injustos precisamente con los alumnos menos aventajados? Al estar renunciando, aunque sea inconscientemente, a enseñarles, a pesar de que el esfuerzo, porque el esfuerzo que ellos nos supone, porque enseñar a los buenos alumnos, pero sencillamente los menos aventajados, yo me enfado con algunos alumnos, y ellos lo saben, y les digo, pero claro, es que me enfado, para mí lo más fácil es decir, no tenéis problema, no, pasa, ya está, ya os aprobaremos y tal. Como sé que me tengo que dedicar a ellos, y me enfado con ellos, y me enfado, pero porque es un sistema y me cuesta, sería más fácil adoptar un sistema. Pero yo creo que, y la pregunta es, ¿no nos vendrá bien este esquema a todos? ¿No estamos simplificando y banalizando con ello una enseñanza
que indirectamente se vuelve más fácil para los mismos profesores y para el propio sistema. Bueno, ya he acabado con esto, pero perdonar, creía que era el momento, el lugar también de hacerlo, con el cariño que me une a este ámbito docente, y además en la confianza de que es algo que creo que es una reflexión que, aunque pueda parecer un poco distante a los estudiantes muy preocupados en este momento por aprobar o por hacer un buen, por aprobar no, pero por hacer un buen ejercicio, cosa que es lo que tenéis que hacer, creo que también es importante que seáis conscientes de estas preocupaciones. La enseñanza de la arquitectura es una cosa seria, como cualquier enseñanza, me imagino, y los profesores pensamos en estas cosas. Detrás de las decisiones que se toman y de las cosas concretas siempre hay una voluntad. Yo creo que de mejorar, siempre hay una voluntad de adaptarnos, pero también es verdad que, bueno, pues que la enseñanza de la arquitectura, como otras enseñanzas, está dentro de un contexto económico, de un contexto circunstancial, normativo, etcétera, y sobre todo, lo que es peor, de un contexto cultural, que a mí es el que me preocupa, en donde en este momento el arquitecto vamos a con un grado de minusvaloración y una intensidad extraordinaria. Bueno, os voy a enseñar 3 proyectos. Son los 3 proyectos más recientes que hemos terminado. Son proyectos muy diversos, en contextos también muy diversos, con programas muy diversos, y bueno, voy a intentar ser muy sucinto en la descripción, y sin embargo voy a intentar ser un poco más prolijo en los contenidos, en las ideas que están detrás del proyecto. Y me detendré también en el proceso un poco constructivo. Solamente van a ser 3, no me voy a alargar, porque creo que efectivamente el proceso constructivo, que para los profesores puede ser obvio, creo que es muy importante para los alumnos, es fundamental. No es una cosa, bueno, ya nos harán la construcción, que nos hagan la construcción es renunciar a nuestra condición de arquitectos, y esto creo que es importante. Bien, podemos pasar. ¿Dónde está esta chica extraordinaria que... ¿Dónde, cómo esto? No me acuerdo, Miguel. Ah, sí, con el mando directamente, ¿no? Vale, el primer... ¿Se oye bien, no? Vale, el primer proyecto es un museo el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Es un museo consecuencia, los 3 proyectos van a ser consecuencia de un concurso, lo que pasa es que el de medio es un concurso privado, porque es de un cliente privado, estos 2 son clientes públicos. Bien, no voy a detenerme, porque seguramente habrá algunos de aquí de Oviedo, incluso Oviedo, como sabéis, es una ciudad histórica extraordinariamente importante en la historia de España. Esta es la catedral, una de las catedrales más bonitas de Oviedo, y el proyecto, el concurso, tenía como objetivo transformar, más que transformar, recrecer, ampliar, aunque ahora vamos a hacer otra fase también de transformación, pero no era sujeto del proyecto, el actual Museo de Bellas Artes. Esta es la plaza central de Oviedo, aquí tenéis a la regenta, lo digo para que se sitúe, porque esto sitúa mucho, esta estatua, me he dado cuenta que, bueno, en fin, es una... Bien, y cuando se convocó el concurso, esto es el actual museo de la ciudad, el Museo de Bellas Artes. He de decir que el Museo de Bellas Artes de Oviedo es un museo con una colección extraordinaria, es decir, es como el cuarto, de acuerdo con los cánones de belleza y de contenidos de las obras, etcétera, etcétera. El primero, obviamente, es el Museo del Prado, el segundo es Thyssen-Bornemisza, el tercero es el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y el cuarto, precisamente, es el Museo de Oviedo. Esto tiene que ver con el legado de la Fundación Massabeu, de la familia Massabeu, y aquí tienen del orden de 10.000 piezas de pintura, de las cuales yo me atrevo a decir que 4 o 5.000 son piezas maestras. Seguramente la mejor colección del 19 está aquí en este museo, una colección extraordinaria, y de principios del 20, y tienen también tienen obras, digamos, más barrocas y otras que son extraordinarias, ¿no? En definitiva, una colección espléndida. En este momento el museo estaba ocupado, o mejor dicho, estaba servido por este edificio, el Palacio Beldaña, que es un edificio barroco, en donde se había hecho una intervención durante los años 70, yo creo que poco afortunada, cubriendo el patio. Había otra parte del museo, era esta casa burguesa, Palacio Portal, una casa que no tenía mucho valor, sino ser una casa buena, digamos, de finales del 19, tampoco tenía un valor histórico, y en el que además hicieron una cosa que fue prolongar el patio de atrás, cortando la fachada del propio palacio, una cosa bastante poco interesante. De hecho, nosotros lo que hemos hecho ha sido recuperar en la propuesta el trazado inicial y dejar simplemente un puente,
y otro edificio que se hace en los años 70, realmente una cosa obscena desde el punto de vista arquitectónica, y también desde un punto de vista de su educación respecto al edificio barroco, ¿no? Está pegado, rompiendo y tapando esta cuarta fachada, preciosa fachada, que nosotros también resolvemos liberando la fachada, convirtiéndola en una suerte de espacio interno, pero bueno, y lo que era más importante era que el gobierno había comprado todas estas casas, como 7 casas que podéis ver aquí, casas que proceden de muy distinta época, desde el eclecticismo del decimonónico, algunas piezas barrocas que había por aquí, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, edificios extraordinariamente estrechos, muy mal construidos y muy derribados en el interior, que en todo caso además no ofrecían, después de su análisis, una estructura convincente capaz de albergar en condiciones adecuadas de visibilidad y de exposición una colección como la que teníamos que albergar, ¿no? El proyecto, el concurso no obligaba al mantenimiento de los edificios, permitía en un momento determinado el derribo de todos los edificios. De hecho, cuando, bueno, esta es la situación, de hecho cuando, esta es la ampliación y esto es lo que iba, de hecho cuando nosotros pensamos, esto, ¿dónde va? Aquí, ¿dónde se orienta? ¿Se orienta a algún sitio? Ahora. De hecho, cuando nosotros estamos en el concurso, inicialmente yo dije, bueno, vamos a tirar todo y vamos a construir un nuevo edificio. Luego, dándole vueltas, dije, hombre, no sé qué sentido tiene. Es decir, sabía que nos metíamos en un proceso difícil, y los profesores que están aquí lo van a entender, porque dije, bueno, ¿y por qué no mantenemos realmente todo el trazado de fachadas? Este trazado que realmente constituye la imagen de la calle. ¿Por qué es el edificio, el objeto arquitectónico, el que es sujeto de este respeto histórico y no tiene que ser la propia calle? Entonces, en un momento determinado decidí que efectivamente manteníamos la fachada. Claro, mantener una fachada histórica, que es una fachada, en este caso teníamos la ventaja de que estaba constituida por varios lienzos, no era solo un edificio. Mantener una fachada histórica, todos sabemos, es relativamente difícil, incluso en los cánones, digamos, de la intervención en el patrimonio puede ser hasta mal vista, ¿no? Entonces yo lo que tenía muy claro es que el mantenimiento de esta fachada se convertía en uno de los argumentos fundamentales, y no el fundamental, junto a otro que veremos, del propio proyecto. Y que naturalmente lo que ocurría aquí tenía que estar imbuido por esta decisión. Pensamos que lo lógico es que esta fachada que se mantenía adquiriera un carácter casi arqueológico. Por supuesto que no se tocara con nada de lo que iba a aparecer después, y este concepto arqueológico además se unía a otro principio activo que era decir, oiga usted, prolonguemos lo que es la propia calle, esta calle que lleva muchísimos años en el imaginario de los habitantes de Oviedo, y prolonguemos la calle hacia el interior, es decir, creemos una estructura edilicia más o menos compleja, en donde lo que ocurre es que el edificio empieza aquí, y todo esto es un mundo de tránsitos, un mundo de graduación entre lo más exterior, que es la calle, y lo más interior, que son las salas de exposiciones, en el que además tenemos una oportunidad para referir la propia esencia y la construcción del edificio. De hecho, mantenemos el lienzo histórico, que es este, el lienzo arqueológico, construimos un nuevo lienzo, un segundo lienzo de esta fachada gruesa, es un lienzo de 1,5 metros de espesor, que contiene la estructura y todos los sistemas mecánicos, todas las instalaciones requeridas por esta superficie expositiva, que era importante, de tal manera que además esa fachada no adquiere un valor, sino se convierte en una fachada, ya digo, completamente funcional, y se compone y se construye con un vidrio muy especial que actúa como reflejo, digamos, del intradós de la fachada exterior. Por lo tanto, se produce un diálogo no solamente espacial, sino un diálogo formal, material y visual, que, unido al tema de la luz que veremos posteriormente, hace que esto tenga más sentido. Y además, la escalera que va a comunicar los distintos niveles de exposiciones se plantea entre este segundo lienzo y un tercer lienzo que, por decirlo de alguna manera, físicamente es el límite propiamente del museo. Es decir, construimos un espacio que se puede entender como la continuidad de la propia calle a la que homenajeamos manteniendo esto, y además creamos una serie de espacios más sugerentes, más complicados que están. Naturalmente,
aparece una geometría específica de esta fachada llena, cuajada de instalaciones. Podéis ver este vidrio, aquí se ve bien el trazado, como veis hay lienzos de distinta época, este de hecho incluso estaba muy mal, era de adobe y lo construimos nuevo, luego os lo explicaré, y se mantienen. A mí me gustaba un poco el símil de pensar que se había caído realmente una bomba, había habido una guerra civil, o yo qué sé, y me encontraba con esta ruina, ¿no? Y cómo actuaba detrás de esta ruina. O sea, me encontraba con un elemento arqueológico que era la propia fachada. A fin de cuentas, la ciudad es el elemento arqueológico más importante. Entonces, en esta fotografía se puede ver este mundo de reflejos, que es muy interesante. La luz de Oviedo es fundamental, el tema de la luz. La luz de Oviedo es el que esté aquí de Oviedo es una luz gris, es una luz muy limpia y es una luz que cambia, que muta continuamente, que seguramente por los vientos, por su condición cantábrica, lo que ocurre es que cambia las nubes. Tú te puedes encontrar a las 12 lloviendo y tal, y a la 1 con un sol, y a las 2 otra vez. Esto era muy bonito, y pensaba que efectivamente podría producir una secuencia de reflejos. Pintamos el Intra 2 con un tono casi de albero, de tal manera que se produjeran siempre como distintos reflejos, ¿no? Por lo tanto, era bonita también esta idea de que este lienzo aparecía como una referencia y ligado a través de los reflejos con la primera, el lienzo de la fachada. Naturalmente la entrada se produce por el vacío en estos dos lienzos, solamente hay algunos puntos, luego lo veremos, donde se abre un vidrio muy grande, de gran superficie, al objeto de establecer la relación visual entre los tres lienzos. Este es el acceso por este espacio estrecho, que se puede recorrer, quiero decir que el que va por la calle puede acceder ahí, que además aprovechamos también en coherencia con esta idea de las instalaciones de esta fachada gruesa. Todo esto es una rejilla para meter ahí los aires, obtenerlos, etcétera, etcétera. Bien, y vamos a ver, la construcción fue relativamente complicada, no fue sencilla. Hay que pensar que teníamos todo roca, incluso se encontraron algunos elementos arqueológicos, hubo que bajar 2 niveles, con una excavación casi de minería, más vale que allí en Asturias hay una tradición en este sentido, y se puede ver cómo esta fachada que es la fachada estructural, donde apoya prácticamente en este perímetro toda su estructura, liberando la fachada histórica, ¿no? Esta es esa escalera que decía que constituye el tercer lienzo de esta fachada compleja. Aquí se puede ver, conforme uno va subiendo, aquí se puede ver el grosor, porque todo aguanta aquí, hasta el punto de que todas estas superficies están colgadas directamente de la estructura que apoya aquí, de tal manera que en planta baja se puede ver, no hay ni un solo pilar, cosa que me parecía de alguna manera que podía tener más interés. Los tres lienzos no llegan a tocarse, y sin embargo se hace en algún momento este equilibrio de dejar 10 centímetros, una pequeña grieta. Efectivamente es una cosa, si se quiere, un poquito excesiva, un poquito teatral, pero me parecía importante explicar esta idea de los tres lienzos independientes, ¿no? Y esta es ya la visión del propio museo. Me gustaba esta fotografía porque de vez en cuando, ya digo, aparecen estos huecos para tener esta lectura de la complejidad histórica a la que ha dado respuesta el edificio, ¿no? No hemos entrado todavía en la organización de las exposiciones, pero aquí se podía ver el primer lienzo, el lienzo estructural o de instalaciones, el lienzo histórico y finalmente el lienzo final, la otra fachada de frente que completa el edificio. El segundo principio que estructura, argumenta y organiza el edificio tiene que ver con la propia lectura del Palacio Barroco. Bueno, he de decir, aquí podéis ver cómo esta fase que la estamos acometiendo ahora, se va a acometer ahora, lo que hace es liberar el edificio que había antes y deja este espacio completamente libre, de tal manera, en toda su altura, que la fachada del palacio va a quedar completamente, y esto queda como una sala de exposiciones más. Aquí hay un paso que está construido, bien, pero en todo caso, la organización interna de las obras, ¿no? Bueno, era una referencia al propio patio, pero yendo un poquito más allí, había una referencia. Yo no creo mucho en las referencias metafóricas en la arquitectura, más cuando se explican, pero sí que es verdad que a veces existe alguna referencia metafórica, mejor no explicarlas. En este caso, en la idea del patio, que yo no podía ver un patio de esta dimensión, ni de esta anchura, teniendo en cuenta que necesitaba una serie de superficies importantes para albergar las exposiciones, tenía que ver con otro mundo que a mí me parecía muy bonito de Asturias, que es el mundo de la minería. Había visitado pozos de estos,
estos pozos de minería que son, no sé si alguno lo ha visitado, realmente es impresionante, es decir, tener sentido de la materialidad que tantos hablamos. Tú bajas por un pozo de una mina y realmente es una sensación espacial. No voy a entrar a si es agobiante, pero es realmente de una intensidad extraordinaria, ¿no? Entonces, la idea era construir realmente este gran pozo de... Bueno, la organización es fácil de entender, no me voy a explicar en esto, este pozo de luz, ¿no? Nosotros, además, teníamos, por organización del propio programa, que utilizar la planta, el primer sótano, este es el nivel de acceso de la calle, estas son las fachadas complejas, y teníamos que utilizar el primer sótano. En el último sótano estaba todo el tema de archivos, de piezas, de cuadros, etcétera, muy complicado desde el punto de vista, como sabéis, de mantenimiento, de humedad, etcétera. No me voy a extender en esto, pero teníamos que ocupar este primer nivel para exposiciones temporales, porque si no, no podíamos ubicar toda la colección en los distintos niveles superiores. Por lo tanto, había que entrar aquí y había que proveer de luz no solamente a todas las salas que van a estar alrededor. Hay que tener en cuenta que solo las de arriba podíamos utilizar luz natural procedente de las cubiertas, y también teníamos que dar luz a los niveles intermedios y a este nivel de sótano. Bien, la decisión fue construir un pozo de luz. Es un patio, pero es un pozo de luz. Se configura a través de un gran lucernario cenital y se configura también a partir de otro muro grueso, y vuelve a aparecer de alguna manera la misma referencia que hemos utilizado en la fachada para construir algo que es esto, que es este pozo, es una pieza casi autónoma que se coloca, que es este es el nivel de acceso. Bajan unas escaleras hasta el primer nivel, -1, de primer sótano, donde están las exposiciones temporales, y esto para iluminarlo, porque con esta iluminación no era suficiente, yo no quería abrir. Esto es un patio de manzana donde quedan los edificios de enfrente, que son muy feos. Entonces pensé que era bastante atractivo esta idea de introducir un prisma que además hace que este otro espacio vertical se viera cortado por el dramatismo de esta pieza, produciendo un tema de luces atractivo, porque aquí aparece un hueco, refleja esto, y sin embargo esto entra directamente luz hacia el interior. Bien, esta es esa escalera que baja, y este es el prisma pasando por encima de este hueco que ilumina este espacio, que nos permite dar luz lateral a este espacio que luego, después de construido, vi que tenía un cierto sentido sacro, un cierto carácter sacro. Tan es así que aquí hemos ubicado, luego hablando con el director del museo, una de las más importantes de un retablo, hecho en el 19, en el principios del 20, muy bonito. Bien, todos los grandes huecos tienen profundidad, también estaba en la fachada principal, bastante profundidad, y lo que hago es forrarlos de aluminio, precisamente por este tema de la luz. El aluminio, como sabéis, refleja el 100% de la luz, pero el aluminio es mucho más útil que cualquier pieza blanca para leer esas diferencias de luz y de matices que se producían a lo largo del día. De tal manera que es bastante bonito cómo estos reflejos cambian. Aquí se ve aluminio, pero hay momentos en los que se ve casi integrado con esta superficie blanca. Hay momentos al atardecer en que esto adquiere un carácter dorado, etcétera, etcétera. Hoy os he hablado de la importancia de los materiales, pero no es una lección la de los materiales casual. Las implicaciones son extraordinarias, y particularmente el tema de los materiales con la luz. Los materiales y la escala, es fundamental esta cuestión. No es simplemente elegir un material. Bien, esta es la visión del propio proyecto, de este espacio. Tenía una cosa que para mí también era importante, y es que, a ver, normalmente los museos son museos relativamente tediosos, y más estos museos que están cerrados en el casco tenían una cierta dificultad seguramente para producir. Me molesta mucho a mí ir a un museo y tener que andar mirando el plano a ver dónde está una pieza, ¿no? Esto a mí por lo menos me resulta ingrato, ¿no? Entonces, la ventaja de esta disposición es que tú te asomas a cualquier balcón y entiendes perfectamente la organización del museo. Desde cualquier punto ves todas las salas y además sabes perfectamente dónde tienes que ir, etcétera, etcétera. Esto es algo que el museo, por ejemplo, de Louis Kahn en New Haven, en Yale, es el del Instituto Británico, lo hace muy bien. Esos patios tienen una lectura, no es tan permeable como esto, pero tiene muchísimo interés en ese sentido. Bien, estas ya, los huecos, los espacios de exposiciones, naturalmente de arriba tienes luz natural, cenital, pero insisto, el espacio este de este espacio provee
de una cantidad de luz, incluso en una ciudad gris como es Oviedo, no gris en el sentido negativo, sino en el sentido, le provee bastante luz. Encontramos una cosa que es bastante curiosa, porque todo el mundo pensaba que la fundación de Oviedo procedía del siglo VIII, y además se había escrito y toda la historia de Oviedo se basaba en eso, y de repente descubrimos aquí una fuente, un trazado de una calle con una fuente completamente romana. Naturalmente era algo que lo que no entendía yo es cómo los historiadores no imaginaban que Oviedo ya había sido romano, porque todo había sido romano, y efectivamente esto cambió muchísimo, fue un revuelo. El caso es que nosotros tuvimos que incorporar esta parte. No me importó en absoluto porque coincidía, aparte de que creía que tenía su valor, coincidía precisamente además con la fachada. Esto es lo que os decía, que nosotros teníamos que cambiar porque había ese de ruido. Y aquí adquiere esta condición un poco de, no sé, de escaparate, ¿no? De tal manera, y esto ayudaba, fue una coincidencia, a veces te encuentras con estas coincidencias, esta cosa que os decía de que la calle se continúa en el interior, que es uno de los argumentos básicos del proyecto, claro, se sustanció con la arqueología, es decir, veíamos la calle histórica como prolongación de esta calle actual y que aparecía en el interior. Es una cosa bastante bonita porque la gente se acerca, y lo que logramos además es que un museo que normalmente está cerrado, etcétera, etcétera, se puede ver como un escaparate desde el exterior las piezas, lo que está pasando, ¿no? Y adquiría ese carácter de domesticidad y de urbanidad que a mí me parecía bastante atractivo. Bien, simplemente, ¿cómo le llaman a esto? Hay alguno de Oviedo, aquí ya está cubierta, le llaman las... Sí, con los gorros estos de los de Oviedo que tocan la gaita, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, pone nombre a todas las cosas, le llamaban... Ahí no hay ninguno de Oviedo, aquí. ¿Y cómo le llaman? Eso es, los sombreros picones, que, oye, no había ninguna referencia, pero me salieron realmente un poco picones. Bueno, hay solamente un punto que para mí es muy significativo, que en donde las tres capas de la fachada se juntan y se tocan, que es el único punto donde uno se puede asomar para ver la catedral. Entonces, de alguna manera, esto es un pequeño homenaje. Aquí se juntan en el extremo ya, y aquí uno puede asomarse, sentarse, descansar y tal, y ver la catedral. Bien, el siguiente proyecto es un proyecto muy distinto, en unas condiciones muy distintas. Es un proyecto, además, que nos permitió explorar un tema, como es el tema este famoso de la sostenibilidad, que ahora hablaremos, de una manera más específica. Bueno, en fin, el proyecto que hemos visto al anterior era muy sostenible, y el que vamos a ver de Palma también, pero en este caso se producían una serie de circunstancias especiales. Este es un proyecto que se hace para una empresa, un proyecto para albergar un centro de investigación de unos 250 ingenieros, de una empresa que se dedica a energías limpias y que centra en este momento todos o casi todos sus recursos en la investigación de la energía marina, que es muy importante. Bien, en todo caso decidieron hacer un concurso para ubicar sus instalaciones centrales en este punto que, como veis, es bastante feo. Esto resulta que era un polígono industrial que, como ya preveíamos, se ha llenado con las peores especies que uno pueda imaginar, incluso con programas que van desde una discoteca, una cosa parecida un poco a un lugar dudoso, de moralidad dudosa, e incluso al lado un tanatorio. Claro, si a eso le uníamos además que en España en general se atiende muy poco a la construcción industrial, pues el panorama que uno podía vislumbrar aquí era terrible, ¿no? Pero por contra, teníamos al frente un pequeño bosque que establecía además una relación interesante en términos de paisaje urbano con lo que es el paisaje gallego, que son pequeñas, no puedes tener grandes bosques, que son pequeñas parcelas verdes que se van uniendo, se van tejiendo y que hacen que además el tejido urbano pues como que se vaya disgregando, típico de... Bien, en este punto teníamos que hacer el proyecto, ¿no? Las propias condiciones del concurso eran ambiguas. Invitaron a 6 arquitectos españoles y nos hicieron... Entonces, ellos citaban cosas como que había que ampliar el edificio, como que, bueno, poca cosa más, en realidad, bueno, que querían algo distinto. Bien, nosotros pensamos, de hecho, creo que el haber ganado el concurso tiene que ver con que los otros 5 proyectos simplemente eran más o menos
atractivos desde un punto de vista como objeto, pero eran edificios de baja más 3 que concentraban los servicios y liberaban la parcela diciendo, bueno, pues que así la parcela estaba para ampliar. Nosotros ocupamos toda la parcela y pensamos que era mucho más interesante que la ampliación se produjera de otra manera, ¿no? Y ocupábamos la parcela por dos motivos. Primero porque yo quería hacer una estructura muy sencilla, que fuera, es decir, ellos hablaban en todo momento de que se iban a utilizar sistemas tecnológicos, etcétera, del mantenimiento energético. De hecho, este edificio no está conectado a la red. O sea, es un edificio que no está conectado a la red, es autónomo completamente, es el primero en España completamente autónomo. Porque dicen, no, es autónomo, no, cero, no hay red, no se conecta, genera su propia energía. Entonces, claro, yo decía, bueno, eso está muy bien, pero yo lo que quiero es expresar que para hacer una arquitectura realmente sostenible lo que hay que hacer más, mejor y más lógica arquitectura. Y entonces decidí que lo que quería hacer era un edificio que fuera la sección canónica típica de una cabaña, ahora veremos, y que teníamos que dar una respuesta con eso a la propia organización. Dábamos la espalda con este edificio a lo que era el futuro polígono industrial y nos abríamos por contra de ese bosque que lo intentábamos prolongar entre estos dedos de la edificación. Además, esto se correspondía con los distintos departamentos que en un momento determinado, con este sistema de crecimiento, podían ir ampliándose, puesto que la solución era muy sencilla, es decir, esta es una luz que me parece que tiene 8 metros, no más, 10 metros, ya veis, es la cubierta de toda la vida, la más sencilla, la más económica, y que generaba, y esta era la segunda condición, un valor bastante doméstico al espacio de trabajo. Esto era muy importante. Huíamos del espacio tradicional de trabajo o de investigación en varias plantas y hacíamos que esto era un sistema constructivo muy económico, muy barato, de ampliación muy fácil, que tenía una lógica una gran lógica con respecto al terreno en el que estábamos, y esta era la solución, ¿no? Se organizaban clarísima y perfectamente los programas, había un corredor de comunicación y, bueno, y encima además nos permitía cerrarnos aquí, hacer, por ejemplo, la zona de restaurante y bar en el centro, donde ellos conviven, pueden estar aquí comiendo cuando hace sol, etcétera, etcétera. Bien, este es el resultado, es una muy sencilla configuración del edificio y, sin embargo, con una lectura realmente muy clara, ¿no? Estos árboles todavía no han ido creciendo, pero hemos plantado más y la voluntad es que esto se vaya. Es decir, y había otra condición fundamental que tenía que ver con el hecho constructivo. Mira, aquí había que hacer nos obligaron, y me parecía muy bien, a cumplir la norma BRIN y todas estas cosas que estudiáis. Bueno, mira, esto está bien, pero es un camelo. Está inventado en general por despachos de ingeniería, no quiero meterme con ningún profesor de instalaciones aquí, por despachos de ingeniería que no hacen sino aumentar la burocracia más, y más controles, y más de esto, y más gastos, y todo pues para mantener estructuras que uno inventa, para una sociedad que no se fía de que la buena arquitectura siempre ha tenido un compromiso con el medio, y relación entre medios y fines. Entonces necesitamos el certificar todo. Pues bueno, os voy a decir una cosa. Aquí, porque el autobús llegara a no sé dónde y tal, teníamos 2 puntos, porque no sé qué, tenías 3 puntos, y por lo que os voy a explicar, que es básico, no nos dieron ni un punto. Bien, de hecho recibimos el premio en este edificio, yo el que más orgulloso he estado, el premio al desarrollo económico de Lugo, y os lo voy a explicar por qué. Yo decidí que había que hacer el edificio de madera, con gran gusto y beneplácito por parte de la propiedad. Quiero decir que fue una propiedad excelente, educada, inteligente, aportando desde su conocimiento, es un ingeniero, aportando cosas estupendas. Y entonces, en un momento determinado, yo dije, oye, pues tenemos que trabajar con el eucalipto, que es el árbol de la zona, desprestigiado, como sabéis, y sin embargo, en Australia, el 90% de las edificaciones que se hacen con madera son con eucalipto. Y digo, ¿por qué aquí no podemos hacer con eucalipto? Efectivamente empezamos a hacer unas muestras, y aquello fue terrible, se movía, se doblaba, era un desastre. Y yo dije, oye, pues casi que vamos a buscar otra madera, y me dicen, no, vamos a trabajar con eucalipto. Pues sí, en Australia, nos fuimos a Australia, vimos cómo se trabajaba, etcétera, aprovechando un viaje que tenía que hacer, y volvimos. Y entonces cogimos a unos ingenieros, los ingenieros cuando son
buenos son muy buenos, que sabía muchísimo de la madera, un ingeniero agrónomo. Y entonces nos explicó, dice, bueno, es que aquí no ha habido tradición. Pues claro, el árbol del eucalipto se corta con 4 años y con 5 para hacer pasta de papel. Se arrasa, se va con esto, ¿cómo se llaman los? Con estas cosas, sí, con bulldozer de estos se arrasa el campo, el bosque, y eso se hace para papel. Lo primero que hay que hacer es que el árbol tenga 40 o 50 años. Y uno dice, hombre, ¿vas a cortar un árbol de 40 o 50 años? Sí. Mira, el valor añadido, no, esto es muy importante, el valor añadido, el precio metro cúbico de la madera utilizado en la construcción es 12 veces más que el precio del metro cúbico utilizado para papel. ¿Eso qué significa? Significa que, que con eso yo puedo dejar que los bosques, los árboles, en vez de con 4 o 5 años, se corten con 20 o 30, que ya la madera es completamente distinta. Es decir, y además producir un valor añadido económico para el sector de la madera, para el que quiera cultivar eso. Pero es que además los eucaliptos que se alargan, lo que hacen es que gastan menos los bosques. Los eucaliptos no es que gasten más el bosque. El problema es que un árbol consume muchos más minerales, sales, etcétera, del bosque en los primeros años. Y claro, si yo voy cortando con 4 o 5 años y vuelvo a plantar, estoy esquilmando el bosque. Es algo tan sencillo como esto. Cogimos estos ingenieros, que aprendimos muchísimo, fuimos a recoger los árboles, aquí casi me mata un árbol porque cayó casi encima, elegimos, yo aprendí una barbaridad de un tipo que sabía un montón sobre eucaliptos, aprendimos cómo se cortaban, el eucalipto se corta un poco distinto por un movimiento, estuvimos aprendiendo, aprendimos a cortar, cómo se hacía todo esto. Esta es una fachada que requería una condición ingenieril importante, porque el eucalipto, a pesar de todo, una tabla de 12 centímetros se puede mover 2 centímetros, es decir, puede tener unas variaciones dimensionales de hasta un 15%, entonces, lógicamente, hubo que estudiar, porque todo el mundo dice, oye, qué bien te ha quedado estos elementos verticales, y no sé qué, digo, pero esos elementos verticales salen de dar una respuesta a un problema, que es cómo funciona el eucalipto. Teníamos que dejar aquí estas anchuras, y entonces aparece esta pieza vertical, pues para tapar esos movimientos. Pero es que además luego el corte, etcétera. Tratamos inicialmente el eucalipto con, bueno, ya sabéis que antes lo que se utilizaba para mantener las maderas era quemarlas. Las maderas se ahumaban, se quemaban el primer centímetro, porque con eso garantizabas que el xilófago, por años, tú vas a Uzama, por ejemplo, y hay unas vigas de hace 500 años que son negras, y esas nunca entra un xilófago. Hicimos lo mismo, trabajamos, lo horneamos todo, y luego se dio un tratamiento especial y esto se colgaba directamente y se colgaba con este sistema, es decir, no podías ir poniendo tabla por tabla. Se estudió todo esto, se estudiaron las medidas, hoy, después de 2 años, no se ha movido nada, está perfecta, cada día está más bonita, y le dieron el premio al desarrollo económico, no a la arquitectura. Y esto es una decisión arquitectónica. Esto es una decisión arquitectónica, y esto dará luego el valor formal que queráis, pero sobre todo es una decisión fundamental. Hoy empieza a haber muchísimos talleres de carpintería que explotan el eucalipto así, pero es que además ganan más dinero. Puntos del BRIN, 0. Por esto 0 puntos, porque llegar al autobús, o no sé por qué tontada, porque tuviera una placa más de esto, más puntos. Las placas ya las tenía, pero eso es elemental. O sea, es decir, cuidado con estas normas, porque en general, yo no digo que sean mentira, pero desde luego son bastante tibias. Bien, voy a pasar rápido porque está explicado el proyecto. Esta es la fachada, la cubierta es una cubierta de chapa de honda barata, es un proyecto que costó del orden de 900 euros metro cuadrado, cosa que está también, que es una lógica, es decir, porque mire usted, hoy utilizamos tecnologías sofisticadísimas, hay cosas, hemos llegado a tal grado de perversión en cuanto a los mecanismos de expresión arquitectónica, que hoy hay edificios que claro, que ya llenos de tecnologías, no sé qué tal, una estética, ya es el colmo del medioambiental, o una estética de la sostenibilidad. Esto es increíble, carísima, por cierto, que lo primero que viola es la relación entre medios y fines, pero bueno, parece. Yo estoy algunas veces en concursos, ¿no?, y ves allí unos edificios sostenibles con unas tecnologías carísimas que nadie sabe cuándo se va a amortizar, y sin embargo, con una falta de lógica conceptual, de organización, etcétera, que bueno, esto es bien.
Este mecanismo, que naturalmente hay que estudiar muy bien, no se puede bajar la madera hasta abajo porque salpica, entonces hay unos apoyos, los remates, todas estas cosas, pero luego dice, oye, ¿qué detalle te ha quedado? Digo, no, es que ese detalle es para resolver un problema, esto lo explicaba muy bien Álvaro Siza, ¿no? Y a mí me ha pasado más de una vez, oye, este detalle te ha quedado estupendo, y dice, pues si supieras que es para resolver un problema que me ha producido el carpintero, que se ha equivocado y he tenido que hacer esto. Los problemas son una gran oportunidad para la arquitectura. Interiormente, con este mecanismo tan sencillo de que los brazos no fueran perpendiculares, sino oblicuos al eje perpendicular, pues generaba unas geometrías, bueno, buscadas, pero también un poco casuales, ¿no? La luz era extraordinariamente importante, un ambiente de trabajo, este es ese gran pasillo, estas son las salas desnudas, pero podéis ver que es nada, es una cabaña en realidad donde se trabaja, ¿no? Y donde se trabaja muy bien. Tuvimos la suerte de diseñar los muebles y que nos los produjera Vitra, es decir, que era una propiedad de categoría. Entonces, o sea, quiero decir bueno, que bien, vaya. Una gente de mucha sensibilidad y, sin embargo, ajustados de pela. Bien. Es muy importante la luz y el cambio. Bien, y voy a acabar con este proyecto, que es el proyecto más grande que ha hecho nuestro despacho. Es un proyecto realmente de una gran complejidad, ¿no? Es el Palacio de Congresos y Hotel de Palma, Mallorca. Es un proyecto que me ha costado construirlo 8 años, en donde he de deciros, esto que os decía antes, de que hoy el arquitecto, a la vez que refuerza determinadas enseñanzas tradicionales de las que no puede prescindir, salvo si quiere asumir la irrelevancia de su papel, junto a eso hoy es necesario añadir otra formación. Y esa formación tiene que ver con una realidad inexorable. Es decir, nosotros podemos decir, oye, no quiero saber nada de la gestión, no quiero saber nada de los problemas. Bueno, perfecto, es la mejor manera de que dejemos de tener importancia. Lo que no podemos hacer es evitar los problemas. Y si nosotros mañana decimos, no, bueno, la gestión de esto ya lo llevará un project manager o fulanito o no sé qué, y el otro que haga no sé cuántos, perderemos el control. Es decir, este proyecto se ha hecho, si yo hubiera tenido aquí un project management, no hubiera acabado. En su momento, cuando el presidente de Baleares, hoy en la cárcel, por cierto, bueno, en esto, os voy a decir una cosa, he tenido 5 presidentes autonómicos distintos, 15 consejeros de turismo distintos, 6 en el Trullo, no es broma, y 12 concejales de turismo distintos, 4 en el Trullo. Bueno, con todo eso, 2 años de parón porque no había dinero, había que sacar adelante este edificio. Si yo en su momento no hubiera sido osado y le hubiera dicho al presidente, no, yo no quiero un project management, así os ahorráis un 4%. Y dijo, estupendo, lo llevas tú todo. Hoy no tendría proyecto. Si no hubiera tenido las riendas del control político, económico, el político era muy fácil. Cuando me venían y me decían, oye, ¿por qué no te...? No, yo no lo hago. Pues no, y salgo a la prensa y digo que me estáis intentando forzar. Y tal como estaba la situación en Palma de Mallorca, que uno tras otro iba al Trullo, pues todos se acochinaban. O sea, había que utilizar eso. Hay que ser conscientes de la realidad para hacer un proyecto que yo entendía que era un servicio. Bueno, un proyecto, y esto no es precisamente mérito mío, sino de un gran colaborador que he tenido allí, que es Pedro Legarreta, un gran aparejador, que, y esto es importante, que de 120 millones que estaba presupuestado acabó en 118. No nos podíamos permitir ni un desvío en un contexto en el que iban todos a la cárcel por cuestiones incluso administrativas. Y esto era fundamental. La capacidad que tienes que tener para, digamos, reaccionar ante los problemas que inevitablemente es muy importante. Todo eso tenemos que estar preparados, porque si no lo hará otro. Y si lo hace otro, tendrá el poder otro. A ver qué parte no entendemos de esto. Es un problema de poder, como todo en la vida. Tú haces arquitectura si tienes los mecanismos de decisión que implican el poder. Y hoy el poder es un poder básicamente económico y de gestión. La belleza arquitectónica, que es nuestro objetivo, los demás no la ven como objetivo. Por lo tanto, nosotros tenemos 2 opciones, o plegarnos, y entonces no podremos hacer esa belleza arquitectónica, o instrumentalizar con conocimientos. Yo no digo que seamos economistas, no digo que seamos abogados, pero tenemos que saber de todo eso, desde la distancia, por cierto, que es la mejor manera de saber, para poder al final tomar las decisiones que son las que sustentan nuestro objetivo fundamental, que es la arquitectura como servicio y la belleza arquitectónica. Y si no, bueno, afortunadamente hoy, por ejemplo,
las grandes inmobiliarias empiezan a tener directores generales que son arquitectos. Pues es estupendo. ¿Os creéis que este edificio, o el anterior, o el otro, es un edificio mío? Es un edificio de muchísima gente, de los arquitectos municipales que te han apoyado, de las constructoras que te han ayudado. Bueno, pues lo mismo pasa ahora. Es decir, yo ahora, hasta hace muchos años no trabajaba con inmobiliarias, ahora empiezo. ¿Por qué? Pues porque hay directores generales que son arquitectos, etcétera, etcétera. Se sirve a la arquitectura desde muchos lugares. Y más, vosotros no vais a tener ninguna opción, o muy pocas, de trabajar como trabajo yo, como trabajan los profesores que están aquí. Eso no significa que no tengáis que formaros muchísimo en arquitectura, y que tengáis que ser muy buenos y mejores que nosotros, pero la ejerceréis de una manera distinta. Y lo grupal, que yo no lo niego, no es para diluir responsabilidades, sino para que asumamos responsabilidades más informados y mejores. Y esta es la diferencia. Bueno, no sé por qué venía esto, pues bueno, el proyecto es lo de menos, me interesaba explicaros más los conceptos. Bueno, este es un proyecto, fue objeto de un concurso en el que invitaron a 8 arquitectos, arquitectos internacionales muy conocidos, y tuvimos la fortuna de ganarlo. Cuando hicimos la presentación del proyecto, yo en todo momento tenía claro que no iba a hablar de un edificio, que iba a hablar de una parte de la ciudad. Tenemos que pensar en un programa de 75.000 metros cuadrados, en un edificio que en su conjunto tiene 410 metros de largo, por 50 aquí. Fijaros cómo es la Catedral de Palma de Mallorca, una de las piezas más bellas del Mediterráneo, no solamente por su hechura, sino también por el lugar que ocupa, extraordinario, fantástico. Bueno, esto os da una idea de la dimensión. Una dimensión que nos habla y nos establece más una relación con las trazas, los residuos de las murallas renacentistas que circunvalaban Palma de Mallorca que con cualquier otra. Es decir, esto es muy importante. Bien, aquí os da una idea de la dimensión del edificio, fijaros la catedral. La primera cuestión que era muy importante, ya os lo he dicho, es concebir el edificio no tanto como un objeto, como un edificio, sino como una parte de la ciudad, incluso dentro de sí mismo, ¿no? Y fijaros que el elemento urbano más importante, de más valor, de Palma de Mallorca, el que sutura y une las distintas partes de una ciudad longitudinal que se ha ido desarrollando a lo largo del mar, es precisamente este paseo marítimo, un paseo marítimo que enlaza todos los barrios y que dura como 10 kilómetros. A mí, esta idea de trabajar en una parcela relativamente estrecha, en la que por lo tanto por las condiciones volumétricas y del programa tenía que invadirlo, me parecía muy importante que la propia configuración del edificio se entendiera como una continuidad de este paseo marítimo. Es decir, que aquí de alguna manera se produjera un desvío. Ahora he tenido la suerte, después de tantos años, y como están muy contentos con el edificio, porque le dieron el premio nacional y estas cosas, ahora me han, por fin, han aceptado lo que les he dicho, y estamos debatiendo la posibilidad de enterrar esto, cosa de la que yo no soy partidario, por lo coste que tiene, etcétera, o bien estrechar esto, de tal manera que esto sea todavía un poco más ancho, y me parece que esta es la mejor solución. Entonces ellos me decían, oye, vamos a enterrarlo. Digo, mira, no, creo que es mejor, es más barato, más razonable, domesticar el tráfico, etcétera. Bueno, por lo tanto, esta lectura, que era fundamental. La segunda... Es decir, esta idea de que este espacio público que se iba prolongando por el puerto del Portixol, un pequeño puerto con carácter casi, pues se prolongara por aquí. Y por lo tanto ya en este dibujo aparecía, como veis, una planta baja muy diluida, una planta baja fundamental, y un poco tiene que ver esto también con el Museo de Bellas Artes, una planta baja en la que se fusionaba el pavimento exterior, la acera, con lo que pasaba dentro. Esto en primer lugar. Por otra parte, había que pensar en algo que es muy importante. Aquí estamos mirando al mar, un mar que es el suroeste, la peor orientación que uno puede encontrar en Palma, con una incidencia solar extraordinaria y por lo tanto con un coste energético y unos costes de mantenimiento extraordinarios. Ellos estaban muy preocupados de poner placas solares, decían, no, de eso no os tenéis que preocupar, de los que tenéis que preocupar es del mantenimiento de este edificio mirando al sol. Y por lo tanto esta era una reflexión muy importante. Por otra parte, aquí había un tejido urbano escaso, no de mucho valor, que nos permitía, en cierta orientación del norte, configurar los espacios sirvientes. El programa albergaba un auditorio para 2.500 personas, uno de 1.000 personas, zonas de palacios de congresos para 3.000,
zonas de exposiciones de 10.000 metros cuadrados, un hotel de 300 habitaciones, un programa de parking, una cosa realmente compleja. Bien, esto por lo tanto en términos conceptuales se tenía que entender que este edificio era una pequeña ciudad, y en términos reales se tenía que entender esta especie de fusión entre el dentro y el fuera, esta especie de graduación entre lo que era más público y lo que era más privado. La segunda cuestión, en términos instrumentales, que era muy importante, es que aquí venimos del aeropuerto, es la gran entrada a Palma. Imaginaros lo que significa un edificio de 410 metros. A mí me gustaba por contra, y lo veía claro, por eso es tan importante la referencia al lugar, me gustaba ver los fragmentos de las murallas renacentistas que envolvían la ciudad. Unos fragmentos larguísimos, pero en donde precisamente esta lectura de los bastiones hacía que se vieran roto, es decir, que se viera dentro de la unidad distintos fragmentos. Y eso fue lo que se hizo aquí. Es decir, la búsqueda de estos quiebros, aparte de que internamente efectivamente ayudaban a organizar estos grandes usos, permitía también que dentro de la unidad ofrecer no una visión unitaria, excesivamente agresiva, excesivamente continua. Algo que por lo tanto también está en la catedral. Si vosotros lo veis, esos contrafuertes tan extraordinarios introducen una fragmentación en la escala, en las relaciones dimensionales, que era muy importante. Y estas son las dos grandes decisiones sobre las que se basa el edificio. El edificio, aquí podemos ver la planta baja, ya adelanto, como veis que es una planta baja bastante abierta, y la otra cuestión que es muy importante, que establecía por lo tanto esa continuidad con el paseo marítimo, y la otra cuestión que se une al tema de la luz es que efectivamente todos los elementos de comunicación, grandes escaleras, mecánicas, etcétera, se ubican en esta fachada gruesa de 6 metros que actúa como un gran brise-soleil, un brise-soleil que permite controlar la luz procedente del mar. Por lo tanto, teníamos una planta baja donde se diluye el interior y el exterior, y teníamos que toda la fachada, una fachada además estructural, sur, se convertía en un gran espacio que por una parte controlaba el sol y por otra parte permitía ubicar todos los elementos de comunicación como si fueran la continuidad de este paseo marítimo, de tal manera que la gente puede recorrer la fachada sin necesariamente entrar, algo que está muy visto. El Bobur, no voy a hablar, o el propio Álvar Aalto, cuando hace el magnífico Palacio de Congresos en Helsinki. Bueno, ya os lo digo muchas veces, se trata de verlo hecho, ir más a la biblioteca, ver lo que está hecho. Los suspensos no deberían ser suspender para hacer un proyecto, sino suspender para que me dibujes 10 proyectos, por ejemplo, a ver si así, con eso ya vale, con 10 proyectos que los dibujéis bien, estudiándolos, bueno, más que la carrera que se da ahora. Bien, o que damos ahora, pero pasa en todo el mundo, Bien, esto configura, por un lado, una fachada sur, como se ve, hueca, y esta otra fachada sirviente, mucho más maciza, la doble lectura, algo que se produce, por cierto, también en el baluarte. Bueno, estas las maquetas que enviamos al concurso, unas maquetas grandes, y aquí podéis ver ya las primeras, me gusta ver estas fotografías con las primeras huellas de la construcción. Inicialmente habíamos previsto 2 parkings, tuvimos que dejarlo solo en uno por el tema del agua, pero curiosamente no del agua que venía del mar, sino del agua que venía en escorrentías, bajando de los montes que están enfrente, bajaban auténticas avenidas de agua subterránea y nos afloraba aquí. Y el problema es que cuanto más sacábamos agua, ese era el gran problema, estábamos descalzando los cimientos de los edificios de al lado. Bueno, el agua, si tú le das salida fácil, bueno, pues empezaba aquello a un flujo terrible y se llevaba la arena de estos, y empezaron a aparecer problemas en estos edificios. Es decir, esto que no lo habíamos previsto y que sin embargo paramos y hicimos. Bien, este es el sistema constructivo, con unos muros de hormigón que definen los grandes volúmenes y esta construcción, digamos, de esta fachada mecano, gruesa, estructural, que se apoya en unos puntos muy concretos para que la planta baja sea muy permeable y que contendrá, veremos, estos elementos de comunicación. El puente que une, porque teníamos que dejar aquí, esta calle se continuaba para llegar aquí, y comunicábamos el puente también con el propio hotel, ¿no? Bien, este es el esquema donde se puede ver, es muy fácil de entender, la fachada posterior, que es una fachada de servicios, los huecos donde se albergan los grandes auditorios, las zonas de exposiciones, y esta fachada más compleja en el exterior. La construcción se basaba en 2 materiales fundamentales. Por un lado teníamos una piedra
del Marés, que no es del Marés, sino que es de Burgos, pero que es igual que la de Marés. No, es que el Marés, como sabéis, yo empecé y de repente son piezas muy pequeñas. Entonces son piezas que son de sillar, las que utiliza, por ejemplo, Hudson para hacer sus magníficas casas. Entonces no podía conseguir planchas porque se quebraban. Y entonces estuve dando vueltas y al final las piedras son formaciones geológicas que los colores pueden ser parecidos. Y esto es una cantera de Burgos que la abrimos y que genera una piedra fantástica que todo el mundo está muy contento porque piensa que es el Marés. Tiene la ventaja de que es menos porosa, funciona mejor, etcétera, etcétera. Y que la colocamos como si fuera en espina de pez, no con el objetivo de hacer una gracieta, sino con el objetivo de que estos 410 metros, en la medida que con esto obteníamos unas sombras, rompíamos, de la misma manera que en la fachada sur quebrábamos, rompíamos esa relación de una superficie vasta y aparecía este tema de la referencia escalar, de las dimensiones, etcétera. Por contra, la fachada orientada al sur es una fachada que se construye con un material que yo lo conocí hace tiempo y que es un material que os cuento la historia porque es una historia bastante bonita, que es la espuma esta de aluminio. Yo estaba dando clase en Harvard un año, esto ya hace muchos años, y uno de los alumnos me dice, oye, ¿por qué no vamos este fin de semana, esto no es de este fin de semana, aquí estoy mucho más viejo, ya hace años, a Toronto? Y porque mi padre, bueno, unos amigos de mi padre tienen una fábrica que hacen un material de aluminio reciclado. El aluminio es muy difícil de reciclar. Y dije, pues vamos, estupendo. Y efectivamente estos cogían latas de Coca-Cola y tal, y con otro 50% de aporte de aluminio, y sobre todo con aire, lo que hacían, ya veis, esta máquina, o sea, una cosa verdaderamente rudimentaria, de pueblo elemental, sacaban unas superficies grandes de espuma con la que envolvían los tanques del ejército americano. O sea, un material que se utiliza para esto, un material que como absorbe todo el impacto es muy ligero y además no pesa. Y entonces dije, bueno, pues esto es una maravilla para la construcción, simplemente la cortamos en filetes, porque no pesa, tiene una textura fantástica, podéis ver que tiene un gramaje distinto en función de la cantidad de aire, etcétera. Y esto empezaron a importarlo unos amigos nuestros de Portugal, y yo lo puse en un falso techo aquí en una cafetería que hay enfrente al Baluarte, y decidí proyectarlo para... Hicimos varias muestras, bueno, aquí se puede ver, estuvimos lógicamente en Canadá, eligiendo esto, luego se corta, aquí veis el material que es de una preciosidad extraordinaria, y luego que tenía una cosa muy bonita, que es que cuando pega el sol, refleja y nos recuerda a las escamas de los peces, y a mí me gustaba esta idea de un pez yacente. Entonces realmente tú vas por ahí con el sol, al final lo que ocurre es que te recuerda a las escamas de los peces, ¿no? Y habíamos hecho esta maqueta que estuvo, este mock-up que estuvo ahí 2 años, y vino una vez hace 6 años, Coljas, y a verlo. Oye, esto es muy bonito y tal, y con esto hizo, solo que pintado de dorado, la Fundación Vuitton. Oye, voy a utilizarlo, pero lo pintó de dorado, ¿no? Pero vamos, y no se ha utilizado mucho más, pero es un material que veis, es que lo lleva cualquiera, tiene la ventaja de que pesa muy poco, tiene unos valores extraordinarios, y luego además, pesando muy poco, mantiene este sentido, digamos, de la tectonicidad, que es muy importante, ¿no? Toda esta fachada, bueno, estas son las zonas de exposiciones, no me voy a detener en esto porque ya veis cómo es en esta fachada gruesa donde pasan de tal manera que uno no tiene por qué entrar aquí, y luego aparecían estos espacios se vuelve de vez en cuando vago, bueno, y luego aparecen estos espacios intermedios en planta baja, que ahora los veremos. Toda esta fachada se sustenta en estas bases también construidas en piedra. La entrada a la planta baja no tiene más de una altura de 2,40, y esa fachada con esos perfiles nos permite hacer vuelos extraordinarios. Este tiene casi 15 metros, unos vuelos y sobre todo unos espacios en donde lo que es la calle, vamos, como es la acera, va entrando hacia el interior, ¿no? Produciendo espacios de este tipo. Hay que pensar que Palma de Mallorca, lógicamente, es un sitio donde hay mucho sol, y por lo tanto que el edificio en su planta baja permitiera entrar estos espacios, generar estos espacios, reconfortando a la gente con sombra, realmente era muy importante. En ese sentido, la amabilidad, digamos, real del edificio, funcional del edificio, era importante. Aquí podéis ver estos espacios que separan la zona de exposiciones, digamos, de la zona, estos de aquí,
donde entra, esto es un vacío, la gente puede estar, y también te permite organizar las distintas. Esto es a lo que me refería, cómo esta estructura apoya al final sobre estos elementos, y siempre tenemos una gran profundidad, la búsqueda de la sombra hacia el interior, con vuelos a veces, esta es la entrada al auditorio, muy bajito, para producir, o esta entrada al hotel, perdón, esta entrada al hotel, donde aparcan los coches, etcétera, y siempre con estos vuelos. Aquí ya había la alfombra roja porque era el día que venía el rey a inaugurarlo y lo habían, dice, bien, cuando las escaleras realmente aparecen entre estas costillas, el vidrio queda fuera, de tal manera que tiene esta sensación, digamos, de, bien. El tema de las transparencias era muy importante, es decir, a pesar de la profundidad de estas fachadas, era muy importante transmitir esta idea de transparencia. Es una fachada ciertamente pesada, pero la veis que es muy ligera también en su concepción. La profundidad me parecía importante, entre otras cosas, además, luego veremos, para esta mezcla, digamos, de materiales, de luces, que adquiere una significación muy importante, sobre todo desde el mar. Desde el mar realmente se ve esa transparencia. Utilicé otra vez esta madera roja Paduk, que es una madera que me gusta mucho, pero por un motivo, porque esta madera cuando la cortas es blanca, pero tiene un proceso de oxidación y en un mes y medio, 2, veis que adquiere todos estos matices rojizos, marrones, incluso la misma tabla. A ver, no hemos hablado de una cosa básica, pero la materialidad es siempre la arquitectura, pero la materialidad es algo indispensable tener en cuenta el tiempo. Hoy es verdad que hay materiales muy nuevos, resinas, no sé qué, pero son materiales que no te hablan, no son materiales muy sugerentes. El material de toda la vida, el material que llaman tradicional, que es falso porque es un material absolutamente contemporáneo, es atemporal, sigue siendo un material que te habla, que te dice, interactúa conmigo, reinvéntame, no sé, ahí tenemos la cerámica, tenemos los metales, tenemos todo esto es de resina y tal. Yo personalmente me interesa un poco porque veo que no me hablan, que no me provocan, ¿no? Y además son materiales que ya está, este material no, o el bronce del Museo de Arqueología, cambian con el tiempo, cada vez que vas es distinto, y te está hablando, y te está testando, y te está provocando, ¿no? Estos son los espacios ciertamente muy piranesianos que rodean estos auditorios, siempre con una luz que ahora veremos, la zona de restaurantes. Es un edificio, bueno, me parece importante que estos espacios intermedios, la obsesión por el espacio intermedio, ¿no? Es un edificio que esto tiene una condición bastante piranesiana, pero también un poco esa condición de Sharon, ¿no? de cierto expresionismo. Estos son las pasarelas que naturalmente tienen que salir de esta fachada, porque la gente recorre para llegar a los auditorios, entonces cruza a través de pasarelas, produce esta sensación, las escaleras por donde suben, donde desembocan en medio de la fachada, en un punto realmente muy bonito, porque de aquí se ve la catedral, con toda la convexidad de la bahía, se contempla muy bien toda la bahía, no es una proa casual, es para contener, y estos espacios, digamos, de laterales que... Con la entrada al auditorio, este es un auditorio de 2.500 metros, y esta es una historia muy bonita también. De verdad que los materiales merece la pena. Esto es el primer edificio, el primer auditorio que se ha construido en aluminio, en el interior. Yo quería esta idea de que por fuera fuera esta madera más rugosa, más texturada, más de color, y dentro integramos a una cosa muy limpia, muy sorprendente. Pero claro, el aluminio acústicamente es un disparate, refleja todo. Entonces, lo que hicimos fue comprar este aluminio en el sur de Polonia, de la época soviética, que daban un montón de metros cuadrados de un aluminio muy malo, muy pobre, muy poroso y muy barato. El problema es que se encareció porque uno de los camiones que venía de Polonia directamente en Francia desapareció. Lo robaron o no sabemos, o sea, el camión, el tráiler no ha aparecido, entonces el seguro se gasta, bueno, entonces, pero es un material muy interesante, ¿no? Compramos, era tan barato que compramos toda la partida y ha sobrado una cuarta parte pues para volver a hacer otro edificio, si se quiere, ¿no? Esta es la sala pequeña para 800, que naturalmente cambia también los techos, pero por una cuestión acústica, etcétera, etcétera. Bien, la parte más alta es donde están las zonas de congresos y las zonas de restauración, que para mí son muy importantes. Aquí no está todavía amueblado, pero ahora esto está lleno de unos toldos que hicimos, y en realidad esta idea de hacer una playa, este es el gran restaurante con una playa
que viene a sustituir un poco la playa de arena, ¿no? Con esta perspectiva, al retranquearnos hacia aquí, lo que evitamos es la visión, incluso el ruido de los coches que pasan por debajo, y sin embargo una fusión en la lejanía con el mar, ¿no? Bueno, este es el edificio, aquí ya tenemos el hotel, no me voy a extender porque ya se nos está haciendo tarde, y ahora el vinito. Aquí el hotel era muy complejo, era extraordinariamente interesante, también pensar los hoteles, realmente pensar un hotel, los hoteles que son, no es fácil un hotel, ¿eh? Vamos a los hoteles y utilizamos, no es fácil, un hotel es un tema muy delicado. Esto era la zona a los spas, ¿no? Que también yo no había hecho nunca un spa, y hice un spa muy hedonista pensando en realidad pensando que lo iba a utilizar yo, y de hecho os he de confesar que un día que hacía calor, cuando el edificio todavía, esto lo están grabando, pero estaba 6 meses para abrirlo, y bueno, tenía bañador, y claro, dije, oye, pues todos fuera, bueno, todos, también el jefe de obra, y allí lo probamos, ¿no? Una maravillosa experiencia. Bueno, esta es la habitación, un poco más de materiales, y bueno, no creo que... bien, simplemente... Y con esta fotografía se acaba, simplemente insistir en algo que es fundamental. La arquitectura no es fácil, os lo he dicho 1000 veces, no es fácil. Y si alguien nos dice que es fácil, y si alguien nos dice que vais a tener el título volando, lo tendréis. En todos los sitios lo dan ya volando, todos. Pero otra cosa es luego ser arquitecto. Y lo he dicho y lo digo desde aquí, el que no lo disfrute, que lo deje, si se puede dedicar a muchas cosas, va a ganar más dinero. Bueno, la arquitectura está muy mal para ganar dinero. Por favor, disfrutarlo. Y disfrutar implica estudio. Tenéis todo el derecho del mundo a equivocaros. No solamente el derecho, tenéis la obligación de equivocaros. Tenéis la obligación de asumir riesgos. Sin equívocos no hay triunfos. Pero ese equívoco tiene que ser ilustrado, porque si no es temeridad. Y la ignorancia es muy temeraria. Y no va a depender de lo que nosotros os digamos. Depende sobre todo de vosotros. Nosotros, como mucho, si yo mañana consigo que un estudiante salga con interés, bueno, eso ya es una maravilla, ya conocimientos ya es. Entonces, por favor, y no despreciéis sobre todo lo que está hecho. Lo que está hecho, la arquitectura es difícil y fácil. Hay muchas cosas hechas. Y uno de los problemas que tenemos de la sociedad actual es que como es tan inmediata, como quiere ir tan rápido, como se consume tan rápido, lo permanente, el tiempo, se devalúa. ¿Por qué la sociedad, el mercado, nos quita el tiempo? Si yo mañana quisiera dominar una sociedad, evitar la crítica, evitar el riesgo, evitar el dar más, le quitaría el tiempo. ¿No pueden pensar? Y esto pasa también en la arquitectura. Dedicar tiempo a estudiar, dedicar tiempo a deleitaros, a ver lo que realmente os atrae, a dibujarlo con la mano a ser posible. Y entonces disfrutar de la arquitectura y equivocaros, que es lo que tenéis que hacer. Muchísimas gracias.